En Unity 3D también podemos colocar variables de tipo privado donde van a funcionar dentro del script que donde van a estar declaradas esas variables. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a generar un nuevo script. En este caso lo vamos a hacer JavaScript, lo vamos a llamar var privada y lo vamos a abrir para comenzar a editar. Es importante que cada script dentro de JavaScript representaría una clase en lenguaje orientado a objeto, como por ejemplo C#. Muy bien, entonces vamos a escribir lo siguiente en el programa. Primeramente, antes del start vamos a declarar las variables. Para declarar una variable privada debemos colocar private antes de la palabra clave var. Luego vamos a indicar el nombre de esa variable, por ejemplo postx, y a continuación vamos a definir el tipo de dato. Y a continuación vamos a definir el tipo de datos, en este caso float. Luego vamos a hacer lo mismo con private var post i float. Y también vamos a hacer lo mismo con la variable que va a indicar la posición z. Muy bien. Una vez que realizamos esto, vamos a ir a la función start y aquí vamos a colocarle valores a postx. Le vamos a colocar, por ejemplo, 1.5, a posi le vamos a colocar, en este caso va a ser igual a -3, y post z va a ser igual a -1.5, por ejemplo. Bien, ahora bien, lo que vamos a hacer es colocar la posición dentro de la posición del objeto que vayamos a colocar el script. Para ello vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar transform punto position.x va a ser igual a postx, y transform.position.y va a ser igual a post.y, y por último transform.position.z va a ser igual a post.z. De esta forma ya estamos colocando en el objeto que vayamos a colocar el script. Guardamos, nos dirigimos nuevamente a Unity 3D y ahora vamos a colocar, por ejemplo, var privado lo vamos a colocar en cubo rojo, pero antes vamos a asegurarnos que el cubo rojo no tenga ningún script, así que lo seleccionamos, vamos al inspector y acá eliminamos el script que tenga, ¿sí? Desde el engranaje seleccionamos Remove Component. Ahora sí, nos dirigimos a Project y llevamos var privada hasta el cubo rojo. Nos aseguramos que ese cubo ahora tenga var privada como script. Bien, ejecutamos. Bueno, acá me está dando, fíjense, me está dando un error. Aquí debajo me marca un error en la línea 9. Dice un identificador desconocido, es porque aquí me equivoqué, en post z le puse con z en lugar de s, que eso está en la línea 9 acá. Bien,
Lo corregimos, lo guardamos. Ahora sí, bueno, vamos a ver. Bueno, fíjense, me sigue dando error. ¿Por qué? Porque está poseta ahí lo puse en minúscula y es en mayúscula en realidad, ¿sí? También tienen que tener en cuenta de escribir las variables tal cual la tienen, porque si no les va a dar error. Bueno, ahora sí, lo probamos. Y ahora sí me ha dado. Fíjense que el cuadro rojo tomó su lugar. Bien, de esta forma ya hemos visto lo que son las variables privadas. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades. Las propiedades nos van a dar bastante flexibilidad a nuestro script, ya que al colocar propiedades luego los valores los vamos a poder modificar de la interfaz gráfica. Es decir, que como programadores vamos a poder diseñar script donde luego los diseñadores de niveles puedan modificar las variables del script desde la interfaz gráfica y no tengan que estar codificando para hacer algunas pruebas. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a generar un nuevo script de JavaScript y vamos a colocarle nombre propiedades. Vamos a abrirlo para comenzar a codificar. Y fíjense que para declarar propiedades lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a seguir jugando un poco con lo que es el movimiento de los objetos, que es lo que estamos viendo. Así que vamos a generar variables llamada posX de tipo float 1.5. Luego la variable posI también float va a ser igual menos 2.3 y la variable posZ de tipo float igual a 1.5. Fíjense también que acá en este caso no va a private porque son variables, son propiedades, van a ser modificadas luego de la interfaz. Ahora dentro de la función start vamos a ingresar lo siguiente: transform.position.x va a ser igual a posX. Transform.position.y va a ser igual a posI. Y transform.position.z va a ser igual a posZ. Guardamos y ahora se lo vamos a asignar a algún objeto. Bien, vamos a, por ejemplo, trabajar en el cubo azul. Vamos a corroborar que no tenga ningún script. En este caso tiene uno, lo eliminamos. Remove component. Muy bien, ahora seleccionamos propiedades y arrastramos hacia el cubo azul. Si nos fijamos, volvemos al inspector y vamos a verificar que tenemos posX, posY y posZ con los valores que habíamos colocado cuando inicializamos esa variable pública. Ahora, lo interesante de todo esto es que podríamos modificar desde aquí directamente los valores para darle a nuestro objeto. Podemos ejecutar, bien, y acá podemos ver los resultados. Luego, por ejemplo, podríamos volverlo a modificar a los valores, volveríamos a ver y volveríamos a ver cambios en el rectángulo. Bien, entonces esto da bastante funcionalidad para los diseñadores que vayan probando distintos valores. Puede ser, por ejemplo, si programamos la velocidad de un vehículo para que el desarrollador pueda modificar las diferentes velocidades máximas o mínimas desde las variables sin tocar nada de código. Bueno, hasta aquí vamos a ver en este video. Cualquier duda o consulta pueden dejar un mensaje en el foro correspondiente al aula virtual. Hasta luego.